Pensemos por un momento en un mundo completamente a oscuras, un mundo sin luz eléctrica, sin automóviles, sin el ruido constante de la maquinaria en la industria moderna. Ese era el escenario en el que nació un hombre destinado a cambiarlo literalmente todo. Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a diseccionar la historia y el método de una de las figuras más formidables que han existido. Vamos a meternos de lleno en esos principios atemporales sobre cómo manejar nuestro dinero y sobre todo cómo construir un legado que siga vivo mucho después de que ya no estemos. 50 centavos al día. A ver, detengámonos ahí un segundo. Esa es exactamente la cantidad que este hombre ganaba en su primer trabajo formal. Era un simple asistente contable de tan solo 16 años, una suma minúscula que a duras penas alcanzaba para sobrevivir en una época que ya de por sí era bastante dura. Y ahora, vamos al otro extremo. 400,000 millones de dólares. Ese es el equivalente actual de la inmensa fortuna que este mismo hombre llegó a construir. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de que el 1,5% de toda la economía de los Estados Unidos en 1880 estaba concentrado en las manos de una sola persona, John D. Rockefeller. Es un contraste de números que simplemente nos vuela la cabeza, ¿verdad? Bueno, vamos al grano. ¿Cómo alguien pasa de ganar 50 centavos a ser el dueño de la economía mundial? En el análisis de hoy vamos a separar el mito de la estrategia real. Y lo haremos desglosando las 5 reglas fundamentales de Rockefeller para armar un legado gigante. Control financiero total, el efecto multiplicador, visión e inversión, dominar mediante el valor y finalmente, el legado generacional. Arrancamos con la regla número 1, control financiero total. Como todo gran imperio, esto empezó desde muy abajo. Y a menudo esos comienzos son bastante dolorosos. Viajemos a 1839, a Nueva York. La infancia de Rockefeller estuvo marcadísima por la pobreza absoluta. Su padre era un estafador itinerante que se la pasaba viajando y dejaba a su familia abandonada por meses enteros. Sin dinero, sin opciones. Así que aprender a sobrevivir fue su primer curso intensivo de finanzas. Desde los 7 añitos, este niño ya andaba vendiendo dulces a los vecinos, criando pavos, haciendo trabajo pesado en la granja. Pero ojo aquí, esto es lo más importante. Cada centavo que le entraba lo anotaba con una precisión quirúrgica en un cuadernito. Esa es la esencia de esta primera regla. El control real del dinero empieza, de forma inexorable, con saber exactamente qué entra y qué sale. Es el cimiento sobre el cual se construye absolutamente todo lo demás. Lo que nos lleva a la regla número 2. Dar para multiplicar. Si avanzamos a su adolescencia, nos topamos con un hábito que es fascinante. Un motor de riqueza que es, para muchos, totalmente contraintuitivo. Mientras la mayoría de los jóvenes se gastaban lo poco que tenían o simplemente soñaban despiertos, Rockefeller se dedicaba a calcular y a dar. Así es, desde ese primer día de trabajo, con ese modesto sueldito de 50 centavos, él agarraba el 10% y lo donaba a su iglesia. Y no lo hacía porque le sobrara, en absoluto. Lo hacía porque entendió un principio inquebrantable. La generosidad constante es la base real de la riqueza a largo plazo. El dinero que se da siempre regresa multiplicado. Así se crea un hábito, una mentalidad de abundancia total y responsabilidad. Y esto nos conecta perfectamente con las reglas número 3 y 4, visión y dominio. Aquí es donde Rockefeller da el gran salto monumental. Pasa de ahorrar cada centavo a una acción absolutamente audaz. Era 1859. El mundo estaba a punto de volcarse por completo con el descubrimiento del petróleo en Pensilvania. Y donde casi todo el mundo solo veía tierra sucia y un olor espantoso, una mente preparada vio el futuro de la humanidad. Con apenas 23 años, Rockefeller agarró absolutamente todos sus ahorros y los metió en una refinería de petróleo. O sea, sin dudarlo ni un solo segundo, ignoró los miedos de su familia, ignoró las dudas de sus propios socios. Esta regla nos enseña algo crítico. Hay que encontrar los sectores emergentes e invertir por completo. Es indispensable buscar hasta encontrar ese petróleo en nuestro panorama actual. Miren, el crecimiento y la escala que tuvo a partir de ahí fue una verdadera locura. Para el año 1870 ya había fundado la Standard Oil Company. Y en menos de 10 años, escuchen este dato porque no tiene precedentes, llegó a controlar el 90% de todo el petróleo de los Estados Unidos. El 90%. Es una estadística masiva que cambió la era industrial para siempre. A ver, ¿cómo logras un nivel de control tan absoluto sobre un mercado? Ahí entra la regla número 4. Ejecutó una estrategia que era tan brillante como despiadada. Compraba refinerías enteras a precio de quiebra, aseguraba descuentos secretos impresionantes para mover el petróleo en tren y literalmente barría con la competencia siendo indiscutiblemente superior.
La idea no era simplemente vender más barato. Se trataba de competir de forma implacable, aportando un valor y una eficiencia incomparables. Ante este nivel de ejecución, los rivales solo tenían dos caminos: o le vendían a él o desaparecían del mapa. Finalmente llegamos a la regla número 5, pensamiento generacional. Detrás de este coloso industrial y de todas esas tácticas implacables, hay una dimensión del hombre que la historia popular a veces ignora por completo. Y vale la pena preguntarnos, ¿por qué el capitalista más ambicioso de toda la historia decidió desprenderse de gran parte de esa fortuna que tanto sudor le costó construir, $550 millones? Dejemos que esa cifra resuene por un momento. Esa es la cantidad monumental que donó mientras estaba vivo. Fue un impacto filantrópico brutal. Financió instituciones de clase mundial como la Universidad de Chicago y creó fundaciones que erradicaron enfermedades letales, salvando literalmente a millones de personas alrededor del globo. Entonces, el punto crucial de todo esto es el siguiente: el dinero que se acumula inevitablemente muere con su creador. Se queda aquí. Pero el impacto sistémico y esa generosidad constante de la que venimos hablando, eso vive para siempre. Esta quinta regla nos desafía a pensar en generaciones enteras. El verdadero éxito consiste en construir sistemas hoy que sigan rindiendo frutos 100 años después. Ese es el significado genuino de dejar una marca de verdad en el mundo. El legado inmenso de Rockefeller sigue intacto casi un siglo después de su muerte en 1937. Sus fundaciones siguen operando, las universidades siguen educando a líderes mundiales y el impacto de su visión persiste. Y recuerden, todo esto se construyó sin herencias ni padrinazgos mágicos, solo sustentado en principios de acero. Así que el desafío al terminar de analizar esta historia es súper claro. Hay que dejar de pensar únicamente en cómo llegar a fin de mes y comenzar a proyectar un legado sólido. Si un imperio que rediseñó el mundo moderno nació de una libreta de notas y 50 centavos diarios, resulta verdaderamente motivador preguntarnos qué nos detiene hoy. ¿Cuál es nuestra excusa para no empezar a forjar nuestro propio legado en este preciso instante?